Y de ese conocimiento de los campesinos se vale Jesús para sacar una enseñanza. El trigo y la cizaña deben seguir creciendo juntos y tenemos que tener paciencia. Podemos decir que ese es el mensaje de Jesús, paciencia. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar tal vez por un arrebato de violencia. Tal vez a veces nos dejamos llevar por la desesperación y se arranca la cizaña y con eso se arranca el trigo. Los asesinatos que han sucedido hace pocos días en Kanpur, los linchamientos que han sucedido porque unos ladrones supuestamente fueron captados por la gente y fueron inmediatamente asesinados, pues son un signo de arrancar el trigo y la cizaña de una vez, de no tener paciencia para solucionar las cosas de mejor manera. Claro que hay mucha gente que nos dice, ya estamos hartos, ya estamos cansados de tanta violencia y la policía no está presente y el Ministerio Público ni siquiera está por allí para avisar y para investigar. Y entonces la gente se desespera, la gente se desanima y hace justicia por propia mano. Una justicia que muchas veces puede ser en realidad injusticia, porque justos pagan por pecadores, porque quizá alguno que no era realmente un ladrón, pues fue también asesinado y quemado, y también porque sin hacer el debido juicio se aplican unas normas que son fruto de la desesperación, de la impaciencia de la gente. No podemos cerrar los ojos ante estas circunstancias de la presencia del mal y de la violencia en nuestro mundo. Sin embargo, hemos de saber que las soluciones violentas, las soluciones apresuradas, las soluciones que provienen del desánimo, de la desesperación de la gente, no son las soluciones correctas. Jesús nos dice, el trigo y la cizaña desafortunadamente están allí. Y son parte de nuestra realidad humana. En nuestros mismos corazones hay trigo y cizaña. En nuestro mismo corazón hay mucha bondad y también hay maldad, hay deseos negativos, hay tentaciones, hay pensamientos oscuros. En nuestro corazón también hay trigo y cizaña. Nadie puede decir, yo soy solo trigo, tú estás lleno de maldad y de cizaña y por lo tanto te expulso, te condeno o te asesino. Nadie puede decir eso. Jesús nos enseña, acuérdense ustedes, incluso que al juzgar a los demás uno debe ver primero una paja que hay en el ojo, una pequeña basura en el ojo del hermano y no mira la viga que hay en el propio. De manera que juzgar a los otros y más aún condenarlos y peor aún condenarlos a muerte como se hace en un linchamiento es algo que está absolutamente condenado por nuestra condición cristiana. Hemos de tener paciencia y una paciencia que es activa para ir erradicando el mal, pero nunca esta impaciencia desesperada y violenta. Gracias. Gracias. Dios espera que el hombre vuelva a ser un niño para recibirlo en su seno. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás.
por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado, se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. A lo largo de la historia de la Iglesia y también de nuestra historia personal, muchas veces se ha caído en estos graves errores históricos, en condenar a los otros como totalmente malos y en situarse del lado de los buenos. Nosotros somos los buenos, los otros son los malos. Eso es algo que no entra en la mentalidad del reino de Jesús. En el corazón de cada persona humana pasan el bien y el mal. La frontera está en nuestro mismo corazón. En toda comunidad, en todo grupo, y podemos decir incluso también en toda iglesia, hay trigo y hay cizaña. Nadie es una persona completamente santa y pura. Ninguna comunidad es totalmente perfecta, mientras otra es pecadora, imperfecta, hereje. Muchas veces se cayó a lo largo de la historia de la Iglesia en hacer muchas condenaciones con respecto a los otros considerados herejes, malos, pecadores, violentos o lo que fuese. Y por supuesto, el que hace un juicio de esa naturaleza se sitúa en el lado contrario. Y nosotros somos los perfectos, nosotros somos los puros, los santos, los buenos. Esta parábola de Jesús pues nos da esa enseñanza. Hay que tener paciencia, pero no caigamos tampoco en el error de pensar que la impaciencia es simplemente un cruzarse de brazos y no hacer nada y soportar pasivamente la maldad que hay en el mundo. No. El cristiano ha de trabajar para superar la maldad, pero nunca arrancando de raíz, como pretendiendo acabar de una vez con el mal. Es por eso que la Iglesia no está de acuerdo con la pena de muerte, porque la pena de muerte es eso de una vez, es arrancar aquella vida, aunque sea la vida de un criminal. Es no tener más paciencia ni más confianza en Dios de que aquel, aunque sea un delincuente, un criminal, un violador, un secuestrador, puede cambiar. La Iglesia no está de acuerdo con la pena de muerte porque siempre cree que si hay unas condiciones de justicia, unas condiciones carcelarias, unas condiciones de recuperación del que está en la cárcel y ha sido condenado por algún delito, siempre pueden darse condiciones mejores y siempre se puede tener paciencia. La pena de muerte no es solución. Hoy el trigo y la cizaña nos hablan de eso. Mientras algunos querían de una vez arrancar la cizaña y con eso tal vez echar a perder una buena parte del trigo, Jesús dice, tengan paciencia, esperemos a la cosecha. ¿Cuántas cosas pueden crecer en el reino de Dios sin que nosotros nos demos cuenta? Pero el reino crece, el bien crece, no vamos para atrás y no vamos para peor. Es cierto que hay mucho mal, no quiero cerrar los ojos ante toda la maldad que hay hoy, pero creo, confío que hay muchas cosas buenas, excelentes en las personas, en las familias, en muchísimas comunidades.
En los partidos políticos también hay cosas positivas, aunque también hay falsedades, mentira, intereses por el poder, etc. No condenemos simplemente y no nos situemos como jueces que señalan a los demás sus errores y no ven primero sus propios errores. El texto del Evangelio de hoy es pues muy rico, una parábola que da para mucho que pensar. Y hay esas otras dos pequeñas parabolitas, el de la semilla de mostaza y el de la levadura, que nos hablan de lo mismo. Dos pequeñas cantidades de algo que es muy bueno y que va a crecer, tenga paciencia. La semilla de mostaza, yo no sé tampoco si se siembra mucha mostaza aquí, no sé si hay mostaza, creo que no. Pero la mostaza en aquellas tierras de Jesús es una semillita pequeña, pero da unos arbustos grandes. Jesús dice, tengan paciencia, eso es un proceso, eso va a durar bastante para que crezca, no se desanimen. El reino de Dios es una semilla de mostaza, es un poquito de levadura que va a fermentar libras y libras de harina para hacer un pan sabroso, pero toma tiempo y es pequeñito, va comenzando. Por eso, una invitación a la paciencia y a la paciencia creativa, a la paciencia esperanzada. No es a la paciencia del cruzarse de brazos y aguantar y sufrir todo el mal. No es eso. La verdadera paciencia es activa, pero no se desespera. No toma decisiones violentas. Jamás acepta la pena de muerte. Jamás acepta linchamientos. ¿Por qué? Porque sabe que el mal está presente en todos y que hay que luchar contra el mal. Hay que poner los medios para superar ese mal y no pretender acabarlo violentamente. Uno de los grandes obispos latinoamericanos que nosotros recordamos mucho es don Helder Câmara, un brasileño. Él repetía muchas veces: la violencia engendra violencia. No podemos aceptar que en nuestra sociedad se pretendan solucionar las cosas por la violencia, aunque sea la violencia institucional de alguien que acepta la pena de muerte. Eso no debe ser admitido por un auténtico cristiano. De manera, hermanos, hermanas, que seguimos en esta línea el Evangelio de San Mateo. Vamos entendiendo poco a poco todas estas parábolas de Jesús. Vamos entendiendo cada vez poco más los misterios del reino. El reino de Dios es una realidad que está presente, pero es necesario comprenderla. No es fácil siempre de captar. Es una realidad que está en lo hondo del corazón. Es una realidad que ya está en el mundo. De lo contrario, si no estuviese y no esté creciendo, pues también todo el trabajo, toda la predicación y la vida de Jesús hubieran sido inútiles. Y no lo fueron. Jesús vino a sembrar el reino de Dios con su muerte y resurrección. Ya está entre nosotros y va creciendo. En medio de circunstancias difíciles, adversas para nuestro país, muchas veces también para nuestras familias y para las iglesias, es necesario que tengamos una paciencia esperanzada, una paciencia activa. Y acordémonos de aquellos dichos populares, por ejemplo, el que dice: no hay mal que por bien no venga. A veces el mal incluso después nos ayuda a comprender otras cosas y nos provoca muchos bienes. No hay mal que por bien no venga. Y los ancianos nos decían siempre a nosotros: todo tiene su tiempo, espera, ten paciencia, llegará su hora. De manera que esta invitación de Jesús a la perseverancia, en el bien y a la paciencia es algo que queda muy claro a partir de las parábolas que hoy se escuchan. También hay un texto de la parábola que es una explicación de la misma. Esto más bien dicen los expertos que es de San Mateo. San Mateo hizo un agregado a aquella parábola de Jesús. Acordémonos que él escribió unos 40 años o más después de que Jesús haya enseñado. Y entonces también San Mateo puso algo de su propia pluma, de su propia inspiración. Los expertos dicen que la explicación de la parábola que escuchamos en el texto de hoy no la habría dado Jesús, sino es una explicación que San Mateo hace para explicar a la comunidad cristiana de aquel momento
una parábola, para aplicar la parábola. Es algo que nosotros también tenemos que hacer, saber aplicar estas parábolas, estas enseñanzas de Jesús hacia nuestros días, como San Mateo hizo también en su respectivo momento. El conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. San Francisco decía lo que tal vez sea la fórmula de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres aprenden jamás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que, si se me permite, y de esto doy fe, incluye la tierra. Aunque los hombres no aprenden